Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar de los trastornos de la hemostasia. Estas son alteraciones que afectan a la capacidad del organismo para detener una hemorragia o provocan la formación inapropiada de coágulos. Esto la podemos categorizar entre trastornos hemorrágicos y trastornos trombóticos. Los mecanismos fisiopatológicos los vamos a dividir entre las fases de la hemostasia, que serían la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y los trastornos mixtos. La hemostasia primaria, los problemas radican en las plaquetas y en los vasos sanguíneos. La causa más comunes de estos son la trombocitopenia, las trombopatías y las alteraciones vasculares. La hemostasia secundaria es cuando hay alguna falla en los factores de coagulación. Si estos factores faltan, no se pueden formar unos coágulos firmes. Estas puede ser por alguna deficiencia congénita o deficiencias adquiridas, como la intoxicación por rodenticidas o alguna enfermedad hepática. Finalmente tenemos a los trastornos mixtos, que es donde fallan tanto las plaquetas como los factores de coagulación. Entre los dos más comunes son el SID, que es donde se coagula de más y luego sangra por consumo, y las enfermedades hepáticas avanzadas, que se afecta tanto la síntesis de los factores como la producción de las plaquetas. A continuación les voy a hablar de las consecuencias clínicas. Primero, las manifestaciones comunes que se pueden aparecer en cualquier trastorno de hemostasia son las petequias y equimosis, epistaxis, hematuria, hematomas subcutáneos o hemorragias gastrointestinales. En manifestaciones más específicas, según la parte de la hemostasia afectada, tenemos en la primaria que los sangrados suelen ser más pequeños y superficiales, la secundaria que son hemorragias más graves como hematomas o hemotórax y la mixtas que combinan ambos tipos y que el animal puede llegar a tener algún tipo de choque hipovolémico. Las consecuencias sistémicas está la anemia, el shock hemorrágico, un fallo multiorgánico e incremento de infecciones por daño endotelial. Finalmente, como ejemplo, tenemos en caninos que la trombocitopenia inmunomediada es una de las causas más frecuentes de las hemorragias espontáneas y esto afecta a la hemostasia primaria, por eso vemos petequias. Y en felinos es un ejemplo clásico el del déficit de vitamina K por problemas hepáticos o biliares. Aquí no se activan los factores de coagulación, así que provoca una hemorragia profunda como hematomas o hemotórax. Buenos días. La coagulopatías. La coagulopatía es el trastorno de la hemostasia. Se caracteriza por una alteración sanguínea por déficit, por un defecto o un consumo excesivo de algunos o varios factores de la coagulación, como es la protombina, la proconvertina, el factor de Prisma y el factor de Stuart, lo que provoca una tendencia anormal del sangrado, es decir, unas hemorragias espontáneas o excesivas ante mínimos traumatismos. Pueden ser hereditarias o adquiridas. Tenemos los mecanismos fisiopatológicos de las coagulopatías. La primera es la disminución o deficiencia de factores de la coagulación, como lo dije, por fallas genéticas, por falla hepática, ya que el hígado produce la mayoría de los factores de coagulación, un déficit de la vitamina K, esencial para sintetizar los factores de coagulación. Tenemos la segunda, la inhibición o destrucción de factores de coagulación, que son los anticoagulantes, ejemplo, la warfarina. Tenemos lo que son las enfermedades inmunes, donde se generan anticuerpos contra factores de coagulación. Tercero, tenemos el consumo excesivo de factores de coagulación. Ocurre en estados de coagulación intravascular diseminada, es decir, el SID, en donde el cuerpo forma trombos generalizados y gasta sus factores, provocando posteriormente hemorragias. Tenemos la alteración en las plaquetas o en su función.
Aunque estrictamente esto se clasifica como trombocitopatías, muchas incluyen la alteración conjunta de plaquetas más factores. Algunas consecuencias clínicas que tenemos en los animales domésticos, tenemos las hemorragias externas, un sangrado prolongado tras heridas pequeñas, epistasia, sangrado nasal, hemorragias gingivales, sangre en la orina, hematuria, sangre en heces, melena. Tenemos también las hemorragias internas, que son, por ejemplo, las hemorragias musculares, hemorragias articulares. Tenemos sus signos sistémicos, por ejemplo, debilidad, un shock hipovolémico en casos graves, muerte si la hemorragia es severa o no se trata a tiempo. Por ejemplo, en animales, La trombocitopenia es una condición caracterizada por una disminución en el número de plaquetas, también conocido como trombocitos, en la sangre, generalmente por debajo de 150.000 plaquetas por microlitro de sangre. Las plaquetas son fundamentales en la coagulación y en la reparación de lesiones vasculares, por lo que reduce o puede afectar a la hemostasia. El significado de hemostasia es el proceso mediante el cual el cuerpo detiene una hemorragia. Cuando un vaso sanguíneo se lesiona, es esencial para evitar que un animal o una persona pierda demasiada sangre. Como también tenemos de los mecanismos de la trombocitopenia. Como el primero tenemos la disminución en la producción de plaquetas, que puede deberse a las alteraciones en la médula ósea, como en la aplasia medular, leucemias y síndromes mieloide-plásticos, infecciones virales como hepatitis C o VIH, o efectos de ciertos medicamentos. También tenemos el aumento de la destrucción de plaquetas. Puede ocurrirse por mecanismos autoinmunes, como en la púrpura trombocitopénica idiopática, o infecciones o reacciones adversas a medicamentos que inducen la destrucción de plaquetas. Como también tenemos el secuestro en el vaso, que puede ser secuestro en el vaso, puede ser en la esplomegalia. Puede aumentar la capacitación y destrucción de plaquetas en el vaso. El significado de esplenomegalia es un agrandamiento anormal del vaso. Como también tenemos el otro que es dilución, como en casos de transfusiones masivas de sangre donde el volumen de plasma aumenta y diluye las plaquetas. Como también tenemos consecuencias clínicas, que son hemorragias, desde petequias y equimosis hasta hemorragias más graves como la epistaxis y hematuria o sangrado gastrointestinal o intracraneal. Son signos de sangrado cutáneo, que son petequias también o equimosis, sangrado de encías o sangrado menstrual excesivo. También tenemos riesgo de hemorragia espontánea. En casos severos puede ocurrir hemorragia interna, potencialmente mortal. Por último, tenemos los ejemplos de trombocitopenia. La- Las intoxicaciones anticoagulantes. Las intoxicaciones por roticidas anticoagulantes son las causas más comunes en los trastornos homeostásicos en animales de compañía. Los anticoagulantes de primera generación está la warfarina, que requiere de varias dosis para causar efectos tóxicos, y los de segunda generación como la superwarfarina. La bradifoglum, que tiene efectos más potentes, necesita de una sola dosis, lo que prolonga los efectos tóxicos. El mecanismo de acción.
Los roticidas anticoagulantes inhiben la vitamina K epóxido reductasa, impidiendo la formación de la nueva vitamina K activa, lo que bloquea la carboxilización de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, generando una coagulopatía por la deficiencia de estos factores. El factor 7 que es de vida corta, es el principal afectado, lo cual prolonga el tiempo de la tropombina. Los signos clínicos aparecen de los 3 a 5 días luego de la ingestión cuando los factores existentes se agotan. Dentro de los signos clínicos tenemos los signos inespecíficos como letargia, anorexia, debilidad, vómitos, diarreas, y los hemorrágicos como hemotórax, hemiperitoneo, epistasis, hematemesis, melenas, hematurias, equimosis, hemartrosis, hemorragia del sistema nervioso, lo que causa ataxia, convulsiones y las ifemas. Para el diagnóstico de estas intoxicaciones se realizan las pruebas de coagulación. El tiempo de la trombina muy prolongado, el tiempo de la tromboplastina parcial activada prolongado en casos graves o moderados, y el tiempo de la coagulación activada normal al inicio. También se realiza la valoración de las mucosas en un examen físico. El antídoto para este tipo de intoxicaciones es la aplicación de la vitamina K1. También se puede realizar transfusiones de sangre entera o de plasma congelado para los factores de coagulación. También se aplica la fluidoterapia y, en casos de disnea, el oxígeno. El SIC. El SIC es la coagulación intravascular diseminada. Es un trastorno hemorrágico y trombótico grave caracterizado por la activación generalizada y descontrolada de la coagulación sanguínea en todo el cuerpo. Este proceso resulta de la formación de microtrombos en los vasos sanguíneos pequeños y medianos, lo que puede destruir el flujo sanguíneo normal. También es asociado al consumo masivo de factores de coagulación, lo que lleva a un riesgo elevado de sangrados. Sus mecanismos involucran la activación excesiva de la cascada de coagulación que se produce debido a diversas condiciones que inducen la liberación de sustancias que activan la coagulación. Los principales mecanismos son la activación endotelial, que son lesiones o activación del endotelio vascular que liberan el factor de coagulación tisular e inician la cascada de la coagulación. También tenemos la liberación de la tromboplastina tisular. Esto puede ocurrir debido eh, a la sepsis, el trauma, el cáncer y las condiciones y otras condiciones. El factor tisular activa la vía extrínseca de la coagulación, lo que promueve la formación de trombos. Ahora, el consumo de factores de coagulación. Eh, a medida que se forman los trombos, los factores de coagulación como la trombina y el fibrinógeno consumen de manera excesiva, lo que agota las reservas y lleva a un sangrado generalizado. También tenemos la fibrinosis excesiva, que es la formación de trombos y eh, activación del sistema fibrinótico y que trata de resolver los coágulos. Este proceso, sin embargo, lo puede ser descontrolado y generar una hemorragia incontrolada. También tenemos la reducción de anticoagulantes naturales, que en condiciones del SIC, la activación de las son como la antiembotina, va a la tritrombodina, 2, 3 y la podicina C puede verse reducida, lo que favorece a la formación de trombo. Ya. Sus consecuencias clínicas son diversas y severas, ya que involucra tanto la formación como de trombos como de sangrado. Aquí las primeras pueden ser obstrucción vascular, los microtrombos pueden obstruir pequeños vasos sanguíneos en el órgano vitales, como en el órgano com- como riñones, pulmones, hígado, cerebro, y
Esto puede dar lugar a una disfunción renal e insuficiencia hepática, también una dificultad respiratoria y alteraciones neurológicas. También tenemos los sangrados generalizados a medida que se consumen los factores de coagulación en pacientes tienden a una tendencia a sangrar, lo que va a manifestar como hemorragias en el tracto gastrointestinal, eh, en muchas cosas y en lugares de punción. Esto puede llevar a un shock hemorrágico. También tenemos el shock séptico, la combinación de microtrombos, hemorragias y daño a órganos vitales puede inducir al shock séptico o hemorrágico, lo que propone un riesgo de la vida del paciente. Y también la insuficiencia multiorgánica, debido a la obstrucción vascular, el daño de los órganos internos. Los pacientes pueden desarrollar insuficiencia multiorgánica, lo que empeora significativamente el pronóstico. Ahora, ejemplos. Una sepsis que causan más comunes son una sepsis grave, pueden ser las infecciones bacterianas graves, especialmente aquellas causadas por endotoxinas que pueden inducir a la SIC, ya que liberan toxinas que activa el sistema de coagulación. También el trauma grave, las lesiones extensas como quemaduras o trauma cerebral pueden desencadenar el SIC debido a la liberación masiva de trombocina tisular. Cáncer, algunos tipos de cáncer, especialmente los tumores eh, s- sólidos como los que se van a encontrar en el páncreas, pulmón y próstata, pueden inducir al SIC debido a la liberación de factores procoagulantes. Complicaciones obstétricas. La SIC eh, eh, es una complicación conocida como condiciones como un desprendimiento prematuro de la placenta y la preeclampsia grave al síndrome de HELP, que es de HELP, que es hemólisis de elevación de las enzimas hepáticas bajas eh, y bajo número de plaquetas. Ahora, las enfermedades hematolíticas son trastornos como leucemias o linfomas que pueden disponer de la SIC, ya que a menudo hay una activación anormal de la coagulación debido a proliferación de células malignas. Las transfusiones masivas, la administración de grandes cantidades de sangre producidas y productos sanguíneos puede desencadenar la SIC, especialmente si el paciente está en estado crítico. Eh, y el tratamiento de la SIC eh, está dirigido a abordar las causas y detener la formación de trombos y restaurar los factores de coagulación. Entre los tratamientos, pues, está la causa subyacente, eh, por ejemplo, antibióticos en sepsis o en cirugía por trauma, el uso de anticoagulantes como la heparina para prevenir la formación de nuevos trombos, transfusiones de plasmas frescos congelado o plaquetas eh, para reemplazar los filtros consumidos y agentes antibrinolíticos en caso de fibrinosis excesiva. Como ya se dijo, la SIC es una condición médica crítica y requiere de tratamiento urgente e intensivo como un pronóstico que va a depender de rapidez del diagnóstico y de la intervención. Conexión mi compañero.